Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Noches. Bienvenidos a la clase de hoy, lunes 27 de septiembre. Antes de comenzar y de continuar con el tema de la sostenibilidad, quería comentarle algunas cosas con relación a la clase. Voy a entrar al campus para darles algunas orientaciones porque ya colgué las tareas que hay que presentar. Básicamente son resúmenes de lo que hemos aprendido en estas experiencias de desarrollo local sostenible. Chicos, el fin de la clase, por una parte es que desarrollemos una investigación, que luego vamos a hablar de ello, pero por otra es ver cómo se genera desarrollo local desde diferentes áreas o ámbitos, del ámbito social, desde el ámbito empresarial, municipal. Queríamos intentar el deportivo, cultural, económico, ambiental, y ver cómo es posible que el desarrollo local esté inmerso en todas estas áreas, o sea, un eje transversal de todas estas áreas. Entonces, aquí están las tareas. La primera, pues, tiene que ver con la guía, con las preguntas que ustedes debían responder sobre el desarrollo local, todas las preguntas que estaban ahí, con su respectiva fuente bibliográfica, y elaborar un concepto parafaseado de lo que era desarrollo local sostenible o desarrollo local, y hacer la cita utilizando normas APA. Esa es la tarea 1. La tarea 2 es hacer un resumen de la experiencia de desarrollo local sostenible de la Pastoral del Pilar, que nos la impartió el licenciado Abraham Ramos. En este resumen, lo que yo quiero que ustedes hagan es que sinteticen lo que nos contó Abraham en 200 palabras. Entonces no es una tarea tan extensa, pero sí hay que intentar resumir lo que él nos contó en una hora, ¿verdad? Entonces podemos enfocarlo en de los proyectos que habló. No es tanto porque solo son 200 palabras, repito. Eso no da para mucho. Entonces el consejo es que hagan un resumen y que luego lo corten. Porque seguramente cuando empiecen a escribir se van a dar cuenta que se van a pasar de las palabras que ahí lo dice. Entonces el ejercicio es ese, intentar decir en 200 palabras en qué consistió la experiencia de la pastoral de El Pilar. El otro resumen es el proyecto que nos presentó el doctor Oger Marín, que era sobre el fortalecimiento empresarial para la reactivación económica de las MIPYMES en la región del Valle de León. Y el último, la experiencia del Ministerio Cristiano para Sordos, SMIRN, que lo hicimos el jueves pasado. Todas estas tareas son para este viernes, creo. Para este viernes o para el domingo, eso ya lo podemos ir viendo. ¿Por qué para este viernes? Porque este viernes vamos a examen. Este viernes, escuchen, vamos a examen a las 8. Vamos a tener un examen virtual, escrito, a las 8 de la noche. Con todo lo que hemos visto este primer parcial. ¿Qué hemos visto? Hemos visto la conceptualización del desarrollo local, hemos hablado un poco de los proyectos de desarrollo, de los objetivos, de la lógica vertical, objetivos específicos, resultados, actividades.
Hemos contado que las actividades se ejecutan, es lo más específico de un proyecto, todo eso. Llevan un cronograma, llevan un presupuesto. Y también de estas experiencias, ¿verdad? O sea, todo lo que hemos visto vendrá en el examen. Va a ser un examen sencillo, no es un examen difícil. Entonces va a ser lo que hemos visto en clase y lo que nos han contado los expertos. ¿Okay? No van a ser preguntas textuales de qué dijo tal expositor o no. Solo van a ser cosas generales relacionadas con el desarrollo local, un poco reflexivas también. Desde su punto de vista, desde su criterio, cómo estas personas, por ejemplo, han enfocado el desarrollo local. Eso será el examen. Va a ser el viernes, así que tomen nota. Está en el calendario de la clase también. Y no sé si tienen alguna duda con esto. Pueden abrir sus micrófonos y consultar si tienen alguna duda, comentario, pregunta. ¿O todo está claro? Todo está claro. Ok, gracias. Los demás. Bueno, si no hay más intervenciones, voy a continuar. La otra semana hay vacaciones, entonces no van a haber clases, que es la semana del lunes 4 al viernes 8, ¿ok? Es casi seguro que es la semana morazánica. En la planificación de la clase yo lo tengo como vacaciones, pero hay que esperar que la UNA mande un comunicado oficial esta semana y realmente lo corrobore. Pero en principio, y si los cambios, o sea, si los planes no cambian, la otra semana no van a haber clases, ni tareas, ni nada. Simplemente vacaciones, al menos en esta clase. ¿Por qué? Porque vamos a salir justo este viernes del primer examen y la presentación de las tareas. Y retomaremos la clase el próximo lunes, después de la semana de vacaciones, que es el 11 de octubre. ¿Okay? Eso para que lo sepan. Entonces, vamos a continuar con la clase. La semana pasada estábamos viendo esta gráfica. Habla de la sostenibilidad de los proyectos. Entonces voy a un poco a repasar esto, porque no sé si quedó claro. Decía que cuando planteamos un proyecto a 5 años, nosotros nos encontrábamos en el año 0, que es el año 2021, o sea, hoy. Este 0 es hoy. Entonces ese año 0 es aquí. Ahora, ¿qué sucede para escribir un proyecto? Yo tengo que hacer una visualización al futuro de lo que yo quiero obtener, de lo que yo quiero llegar a alcanzar en el año 5 con la implementación del proyecto, o de lo que yo quiero lograr. Eso que yo quiero lograr es esto, el objetivo general. ¿Okay? Aplicando o desarrollando todas las actividades en cada año, me van a llevar al final a cumplir este objetivo general. Entonces yo lo visualizo a futuro. El objetivo general me marca el norte de a dónde quiero llegar o a dónde queremos llegar con el proyecto, o qué desarrollo queremos generar o qué impacto queremos generar en una comunidad, en un barrio, en un municipio, en una región, ¿okay? O en el país, o si ya nos vamos más arriba, pues en Centroamérica o en Latinoamérica, etc. Entonces,
dependiendo del entorno en el que usted está trabajando, el concepto de local, que ya lo mencionábamos, va a variar. Lo local puede ser un barrio, lo local puede ser un grupo determinado de familias, o un barrio completo, o varios barrios que representan un sector, o el municipio, o la región atlántica. Entonces, ese concepto de local va a variar dependiendo de sus intereses. Ya veíamos que en Europa se hablaba en algunas fuentes que allá nació el desarrollo local, en otras que nació en Argentina. Entonces, la Unión Europea habla del concepto de desarrollo local desde la Unión Europea, desde todos los países que conforman la Unión Europea y donde está enmarcado el famoso grupo G8 de los países más poderosos, más Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, al final, yo lo que busco es intentar alcanzar esto. Y esto, lo voy a poner aquí, es como el impacto generado por el proyecto. O la meta principal que yo quiero alcanzar. Entonces, es general porque no tiene cosas tan concretas, es como muy abierto. Y dentro de eso yo escribo mis objetivos específicos. ¿Ok? Entonces, los que me ayudan a cumplir el objetivo general son mis objetivos específicos. Objetivos específicos podría yo ponerlos, son 3, voy a poner aquí, a lo largo de todo el proyecto. O sea, yo voy cumpliendo, vean cómo funciona la dinámica del proyecto. Yo voy cumpliendo actividades enmarcadas en unos resultados que a su vez ayudan a cumplir un objetivo específico. En el año 1, o en el año 2, o en el año 3, o en el año 4. Repito, para alcanzar los objetivos, yo ejecuto las actividades. Entonces vamos a tener, digamos, un objetivo específico 1, y lo voy a escribir acá abajo, solamente para que vean la lógica. Este objetivo específico 1 puede tener 2 resultados. Puede ser el resultado 1 del objetivo específico 1. Y el resultado 2 del objetivo específico 1. Entonces, este objetivo específico tiene 2 resultados. Y cada resultado tiene sus propias actividades. Entonces, aquí vamos a tener actividades, actividad 1 del resultado 1. Imaginemos que tenemos 3. Actividad 2 del resultado 1 y actividad 3 del resultado 1. Entonces, repito, ¿qué ejecuto en el proyecto? Ejecuto esto. Ejecuto actividades, ¿ok? Ejecuto solamente actividades. Y ejecutando las actividades, voy a cumplir este resultado y a su vez voy a cumplir el objetivo específico. Repito, ejecutando actividades, cumplo este resultado. Ejecutando la actividad 2, cumplo ese resultado. Y ejecutando la actividad 3, cumplo ese resultado. Esa es la lógica del proyecto. Igual con el resultado 2.
Vamos a poner aquí. Actividad número 2. Perdón, actividad número 1 del resultado 2. Yo le puedo decir en el examen, enumere la lógica de este proyecto, que tiene 2 objetivos específicos. Por cada objetivo específico tiene 2 resultados y por cada resultado tiene 2 actividades. Entonces usted tiene que hacer un diagrama como esto. La actividad 1 del resultado 2. Pongamos que tiene 4 actividades. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces aquí vamos a tener actividad 2 del resultado 2, actividad 3 y actividad 4. Quiere decir que para cumplir este resultado yo tengo que ejecutar 4 actividades. Repito, para cumplir este resultado, que es el resultado 2 del objetivo específico 1, yo tengo que ejecutar 4 actividades. Entonces, esas actividades me van a ayudar a cumplir esto. Ay, perfecto. Más bonitas esas. Entonces, estas hago la actividad 2. Voy a cumplir. Ya se distorsionó eso. La voy a dibujar a mano. Hago la actividad 2. Voy a cumplir. El resultado 2 y así la demás. Hago la actividad 3 para cumplir el resultado 2. Actividad 4 para cumplir el resultado del objetivo específico 1. Al final este efecto cascada es hacia arriba, porque si yo hago estas 3 actividades, alcanzo este resultado 1 del objetivo específico 1. Si yo hago estas 4 actividades, alcanzo el resultado 2 del objetivo específico 1. Entonces, vamos a tener esto, que al alcanzar este resultado, yo automáticamente alcanzo el objetivo específico 1. O la mitad del objetivo específico 1. ¿Por qué la mitad? Porque la otra mitad la voy a alcanzar con este resultado 2. Si al final mi proyecto tiene 3 objetivos específicos, quiere decir que con este diagrama he cumplido con 1/3 de mi proyecto. O sea, he hecho 1/3, pero me faltan 2/3. El segundo tercio es el objetivo específico 2 con sus resultados y sus actividades. Y el tercer tercio, el objetivo específico 3 con sus resultados y actividades. Y repito y recalco, lo único que ejecuto en el proyecto son actividades. Son actividades. No ejecuto resultados, no ejecuto objetivos, ejecuto actividades que llevan un cronograma y que llevan un presupuesto, que ya lo habíamos visto antes. Esta lleva un cronograma y a su vez llevan un presupuesto. Entonces, ¿qué significa? Que los resultados, que los objetivos específicos y el objetivo general no llevan presupuesto y no llevan cronograma. Si ustedes escuchan a alguien hablando de eso, realmente no es una persona que no tiene mucha idea de lo que es un proyecto. Entonces, aquí se los pongo. Cronograma y presupuesto. Ahora bien, estas actividades yo las voy a hacer aquí. Cada año, recordemos, yo ejecuto actividades. Perdón. Voy a ponerla así para que quepa. Y las voy a poner hacia abajo.
Cada año ejecuto actividades. Imaginémonos que el primer año tengo 10 actividades, pero solo voy a colocar 2 porque no tengo mucho espacio. Que no sé si pueda. Aquí. A ver. Imaginemos que aquí tengo 10. De la A1 a la A10. Perdón. En el año 2 tengo 12 actividades, de la A1 a la A12. ¿Qué significa? Que en el año 1 yo voy a hacer 10 actividades y en el año 2 12, porque así está planificado. ¿Y de dónde vienen estas actividades? De esto, o de esto, o de ambos. En el año 3 yo digo que voy a ejecutar 10 actividades. No, vamos a ponerle 15. En el año 4 voy a ejecutar 8. De la A1 a la A8. Y en el año 5 voy a ejecutar 6. ¿Ok? Ahora, cada una de estos años, para que yo pueda ejecutar estas actividades, yo tengo que hacer algo que se llama POA. No sé si conocen ese término. POA, Plan Operativo Anual. Sí. Las siglas son así, POA. Le voy a poner aquí POA del año 1 para que lo entendamos. Recuerden, Plan Operativo Anual. POA del año 2. POA del año 3. POA del año 4. Y POA del año 5. Ahora, ¿qué es lo que compone el POA? Las actividades. Cuando usted le diga en un proyecto, Chelsea, hágase un POA del año 1. ¿Qué tengo que hacer? Poner las actividades que voy a ejecutar en mi proyecto el año 1. Pero si pongo las actividades, coloco el cronograma en base a 12 meses y el presupuesto, que es el costo de cada una de estas 10 actividades. Eso conforma el POA. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Abran los micrófonos. Todo está claro. Todo claro. Ok. Gracias. Entonces, este proyecto que dura 5 años va a tener 5 POAs. Por ejemplo, POA del año 1, que es desde el año 0 hasta el 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. Entonces, por eso es la importancia de saber qué quiero yo obtener del proyecto. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es el impacto? Y cumpliendo todo esto, yo alcanzo mi objetivo general y empiezo a medir esto, la sostenibilidad. ¿Okay? Porque mientras tenga dinero, que ya lo mencioné en la clase pasada, mientras tenga dinero, todo puede ser sostenible. Hay dinero para todo en el proyecto. A la gente no le falta el sueldo, hay capacitaciones, hay giras educativas, hay intercambio de experiencias, hay viajes al extranjero. ¿Por qué? Porque hay dinero en el proyecto. Solicitamos un presupuesto para ejecutar estos planes operativos. ¿Ok? Entonces, al final usted va a tener una visión a medio término, vista a 5 años, de lo que quiere de ese proyecto, pero para aterrizarlo, por decirlo así, de manera coloquial, usted tiene que hacer planes operativos. Planes operativos.
y agregarles algo que vamos a ver después, que es monitoreo y evaluación. En todo este proceso, voy a poner aquí. En todo este proceso de los 5 años, yo voy a hacer monitoreo y evaluación. Monitoreo y evaluación, que son dos cosas diferentes. Hay proyectos grandísimos, o sea, grandes, digo, al tamaño del proyecto a lo largo de los años y al presupuesto. Hay proyectos que tienen una unidad que se dedica solo a esto. Si usted imagínese un proyecto a nivel de país que tenga un componente o un área que se dedique a hacer monitoreo y evaluación. O sea, ellos son expertos en monitorear y evaluar que usted va haciendo esto en el año 1, en el año 2, en el año 3. En resumen, o para que lo entendamos mejor, son quienes nos miden las costillas. ¿Qué has hecho en el año 1? ¿Por qué no hiciste la actividad 10? ¿Qué pasó ahí? Ah, no, es que no se pudo porque vino un huracán. Ah, ok. Y la reprogramamos para el año 2. Eso es posible, ¿verdad? Entonces el año 2 ya no va a tener 12 actividades, sino que 13. Para eso sirve el monitoreo. ¿Ok? Y la evaluación es más puntual. O sea, si el proyecto dura 5 años, usted puede tener monitoreos semestrales. En un año va a tener 2 monitoreos. A lo largo del proyecto, si dura 5 años, va a tener 10 monitoreos. Y la evaluación es puntual. Solo se puede hacer en 3 momentos. Al inicio del proyecto, cuando no hay nada, perdón, que eso se llama línea base o de base, a mediado del proyecto, que es el año 2.5 o 3, y al final del proyecto. Entonces yo voy a tener en este proyecto, si yo les hago una pregunta en el examen, les digo, un proyecto dura 5 años. Va a tener monitoreos trimestrales por año. Y va a tener 3 evaluaciones. Entonces usted va a decir, bueno, en un año tiene 4 trimestres. Entonces por año voy a tener 4 monitoreos. Son 5 años que dura el proyecto. Voy a tener 4 por 5, 20 monitoreos. Repito, porque yo propuse que fueran trimestrales. Y voy a tener 3 evaluaciones. Una al inicio, una intermedia y una final. Entonces voy a tener 20 monitoreos y 3 evaluaciones. Casi siempre el comportamiento es así, porque el monitoreo es más periódico. O sea, es más cercano en el tiempo que la evaluación. Estas evaluaciones y monitoreos pueden ser hechas por el personal del proyecto, el personal técnico y el personal administrativo. O pueden ser hechos por, si el proyecto tiene mucho dinero, por una firma externa, consultora, imparcial, independiente, que es quien viene a evaluar el proyecto. No saben nada del proyecto, lo empiezan a leer, empiezan a ver las actividades, empiezan a ver qué es lo que necesitan cumplir para alcanzar los resultados y ahí los empiezan a evaluar. Esto, chicos, cuesta dinero. Entonces, un proyecto que trae una firma externa para hacer esto, pues obviamente eso es muy caro. No sé cuánto podrá valer un trabajo de esos, pero me parece que mucho dinero. Entonces hay que tener en cuenta que esto lo puede hacer el personal del proyecto. Cuando digo el personal del proyecto es el director del proyecto, los técnicos que manejan las diferentes componentes, si hay un componente ambiental, un componente social, un componente cultural, por ejemplo, estaría hablando de 4 personas.
Y el personal administrativo, una secretaria, un contador, un chofer, por ejemplo. Aunque los conductores, pues, no tienen conocimiento de esto, o sea, que no, si no se incluye no pasa nada, ¿no? Estamos hablando del personal técnico y administrativo más cercano al proyecto. Entonces lo pueden hacer ellos también. Eso depende de los requisitos que le pida la persona que le da dinero. Y la evaluación también la pueden hacer ellos. Ahora bien, ¿quién define? Voy a hablar un poco de esto para que lo entendamos mejor aquí. Voy a plasmar el ejemplo. A ver. Solamente el concepto teórico. Esta es la línea de tiempo de mi proyecto. ¿Okay? Dije yo que va a durar 5 años. Entonces voy a copiar esto. Para que entendamos el concepto de, a ver, perdón, de monitoreo y evaluación. Esto yo lo llevo aquí. Estos son los años del proyecto. Entonces yo le digo, bueno, este proyecto, o ustedes como técnico dicen, este proyecto va a tener un monitoreo semestral. O ustedes dicen, va a tener un monitoreo trimestral. Perdón. Va a tener un monitoreo trimestral. O va a tener un monitoreo cuatrimestral, en cuatrimestre, cada cuatrimestre. ¿Qué es lo más común? Chicos, estos son en el tiempo las maneras más comunes de hacer monitoreo semestral, trimestral, cuatrimestral, mensual, que me parece poco tiempo, pero ¿quién va a decidir la temporalidad? Usted. Cuando digo usted es el técnico del proyecto, quien diseña el proyecto. Usted va a decir, vamos a hacer monitoreos trimestrales. No hay un criterio o una varita mágica para decir cuándo es mejor o peor hacer monitoreos. Eso va a depender de las necesidades que ustedes identifiquen en su proyecto. Como ustedes ya sabrán a estas alturas de su carrera, todos los proyectos son diferentes. Son diferentes porque las realidades, las idiosincrasias de las personas son diferentes. Entonces no van a haber proyectos iguales. Tal vez usted ve una experiencia en otro sitio y quiera replicarla aquí y no va a poder porque esa gente no le gusta eso o porque ahí no se va a dar. Lo que sí puede hacer es tener la experiencia en mente y luego modificarlo. Entonces, ¿quién decide esto? Nosotros. Repito, nosotros. Ahora, para hacer esto, yo necesito tener dinero. Los monitoreos cuestan dinero. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes lo hacen? Nosotros. Repito, lo hacemos nosotros. No lo hace, cuando digo nosotros, puede ser el director del proyecto, el director con los técnicos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hago estos monitoreos?
¿Por qué los hago? ¿Para qué? Básicamente, para medir el cumplimiento de las actividades del proyecto. Para eso hago el monitoreo. ¿Es fundamental en el proyecto? Claro que sí. Es fundamental. ¿Okay? Y ya lo veíamos ahí arriba. Si en el año 1 tengo 10 actividades y solo hice 8, yo tengo que pasar esas 2 actividades del año 1 al año 2. Entonces el año 2, que tenía 12 actividades, va a tener 14. Entonces esa es la gran ventaja o virtud del monitoreo. Me va acompañando y me va retroalimentando de cómo yo voy haciendo o desarrollando las actividades. Entonces, eso al final me aporta información para algo que yo creo que ustedes también ya lo saben o lo han escuchado, que se llama sistematización. ¿Todo eso? ¿O no? ¿Lo han escuchado o no? ¿Están dormidos? Así seguimos. Ok, que como no escucho bulla, entonces al final eso aporta información para sistematizar todo esto. ¿Qué es la sistematización, Doc? Es ir escribiendo los hitos más importantes del proyecto para luego contarlos al final. Eso es como sistematizar. Pero ¿de dónde voy sacando eso? Pues del monitoreo, del desarrollo de las actividades y de las evaluaciones. Eso es sistematizar. Es como contar cómo fue el desarrollo de ese proyecto. No todo ni con tanto detalle, pero sí recalcar los puntos más importantes de ese proyecto. Las lecciones aprendidas. Lo voy a escribir aquí. Lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos con ese proyecto? ¿Qué aprendimos de lo bueno y de lo malo? ¿Okay? ¿Por qué digo de lo bueno y de lo malo? Porque ambas cosas al final es interesante darlas a conocer. ¿Por qué? Porque si yo hice cosas malas en el proyecto, malas en el sentido de que no salieron como debían, viene alguien y quiere hacer un proyecto parecido y lee la sistematización de esa experiencia, va a decir, Aimé lo hizo de esta forma y no le fue tan bien. Entonces, yo voy a tener en cuenta la experiencia que Aimé sistematizó para hacerlo de otra manera. A ver cómo me sale a mí. Entonces, todo eso, lo bueno y lo malo, son lecciones aprendidas. Dígame. Tengo una pequeña duda. ¿Qué Sí. pasa si a la mitad del tiempo, por ejemplo, 2 o 3 años, lo que dura el proyecto, usted no mira que van avanzando las actividades que no van por el rumbo que el proyecto, donde se dirige el proyecto? O si hay un proyecto de tal comunidad y los miembros de esa comunidad como que no hay importancia para el proyecto y se está a la mitad, todavía tiene que esperar hasta llegar hasta la certificación, lo puede frenar. No, lo puede frenar. Bueno, buena pregunta esa. Lo primero que tiene que hacer es parar el proyecto y hablar con todo su equipo. Y realmente autocuestionarse qué es lo que está pasando, porque el proyecto
no ha desarrollado las actividades que tenía planteadas hasta el año 3, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en esa comunidad? No, que la gente no quiere participar. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere participar? Puede ser que no les interese el proyecto, puede ser que no sea una necesidad el proyecto y simplemente alguien escribió ese proyecto desde el escritorio, que son los famosos proyectos de escritorio, que alguien lo escribió, consiguió dinero y hay que ejecutarlo como sea, pero no fue al campo, no conoce la realidad de esa comunidad. Entonces el proyecto se puede ejecutar, pero la gente no tiene interés en eso. Entonces, usted puede hablar con quien le dio el dinero aquí en este año y decirle, mira, yo veo que la gente no tiene interés en eso, ¿por qué no readecuamos el proyecto? Pero chicos, al decir readecuar el proyecto es todo este plan del año 3 al año 5. ¿Por qué? Porque la gente no tiene interés en eso. La gente no tiene interés en capacitarse en emprendimiento, no tiene interés en hacer viveros, no tiene interés en capacitarse en cosas de comida. Pero eso sería algo ideal, decir, bueno, replanteémonos el proyecto con la gente. Pero eso tiene que ser autorizado por quien le dé el dinero, porque le dan un dinero a usted en el año 0 para ejecutar esto. Ajá, y usted sale en el año 3 diciendo que, bueno, mire, que la gente no quiere, que la gente no le interesa. Entonces es difícil. Y es una muy buena pregunta, Germán. Y por experiencia propia les digo que es complicado. Yo el primer trabajo que tuve, lo tuve, valga la redundancia, en Intibucá, en una municipalidad que se llama San Isidro. Entonces, a mí me contrató un proyecto de la Unión Europea para abrir una oficina forestal municipal en esa municipalidad. Entonces, yo tenía el plan operativo del proyecto y todo, ¿verdad? Esto. Yo sabía lo que tenía que hacer en cada uno de los años. Entonces yo recuerdo que había una actividad que decía, era un proyecto orientado al bosque, a cuidar el bosque y esas cosas. Había una actividad que decía, formar brigadas comunitarias para combatir incendios. O sea, yo tenía que buscar personas de la comunidad que quisieran formar parte de las brigadas. ¿Okay? Y no encontré, porque a la gente no le interesaba. Y hubo un incendio en un bosque X ahí, yo creo que se llamaba Pueblo Nuevo ese sitio. Y fui a las casas de las personas y les dije que había que combatir ese incendio y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no les interesaba. Entonces ahí en el campo te das cuenta de, bueno, y entonces ¿a qué vengo yo aquí? ¿A qué vengo yo aquí si aquí dice que tengo que hacer eso? Entonces esa es la realidad del campo. Que usted reporte eso a sus jefes. Yo en mi caso tenía que reportar a mis jefes eso. Mira, aquí la gente no quiere eso. No le interesa. Entonces es triste porque uno lleva un concepto teórico, que es lo que yo les estoy contando ahorita. Ah, sí, vamos a hacer 10 actividades. Che, belleza, 10. Ya, y luego pasó al año 2 y luego al 3. No, pero en el campo la cosa es diferente. Y es lo que usted pregunta y lo que yo le cuento. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso, con ese tipo de cosas y reportarlas y decir, bueno, replanteémonos esto. Lo más sano es replantearse eso, Germán. Ahora, lo fácil es decir, no, bueno, gastemos el dinero, sí, ya lo dieron, hagamos los cursos, hagamos los viajes, busquemos personas que vengan, aunque no tengan interés, cumplamos con la actividad, tomemos fotos. Claro que se puede hacer eso, pero ¿cuál es el impacto al final? Al final, Germán, cuando usted se va de ahí, esto no existe. Porque la gente no tiene interés en el proyecto. Entonces tengan cuidado con eso, porque en el campo ustedes se van a encontrar con eso. Se van a dar cuenta que el forestal, el agrónomo, el trabajador social va a decir, bueno, ¿y este? Posiblemente, ¿no? ¿Me quiere quitar mi puesto o viene
Suceden esas cosas. Yo recuerdo que donde yo trabajé, solo para que se hagan una idea, yo ganaba más que el alcalde. Entonces, ese ya era un problema gravísimo para mí, ¿verdad? Porque el alcalde en ese tiempo ganaba, creo que 3.000 empiras y yo ganaba 5.000. Entonces, bueno, de entrada era como, es imposible que... Bueno, yo estaba recién graduado y era difícil, pues, difícil. Yo recuerdo, ya me salió un poco del tema, pero yo recuerdo que me asignaron una moto nueva y bueno, yo estoy emocionado que tenía una moto y me di cuenta que el alcalde me la quitó para hacer sus cosas. ¿Y qué le digo yo al alcalde? Entonces, ¿cómo voy a las comunidades si el alcalde me quita la moto? Entonces, todas esas cosas ustedes se las van a encontrar o no, ¿verdad? Pero hay que lidiar con personas. Y lidiar con personas es difícil, muy difícil. Cada persona tiene diferente carácter, días buenos, días malos, ve las formas desde su perspectiva. Entonces, pero la realidad en el campo es esa. Al final, concluyo con esto. Usted al campo va a aprender y mentalícese en eso. Usted vaya a aprender, pregunte, que no sepa, pregunte, sea humilde. Va a tener conocimientos teóricos, por supuesto que sí, pero en el campo va realmente a aprender de su trabajo. Cosa que uno a veces, a nosotros en la universidad nos metían como, no, ustedes son los mejores, ustedes saben del bosque, ustedes saben de los... Vas al campo y te das cuenta que un campesino sabe más que vos. Y bueno, aquí qué pasa, ¿no? Este señor si no ha ido no ha pasado ni de tercer grado y te cuenta cómo sembrar, cómo plantar, cómo es mejor, por qué lo hizo, porque él tiene una experiencia de vida y tú tienes una experiencia teórica, académica. Entonces tienes que tener humildad para eso. Más preguntas. Ya voy a terminar con esto. ¿O claro todo? No, todo está claro. Ahora esa era la duda que tenía. Ok. Un comercial más. El miércoles vamos a tener una experta en enfoque de género. Chicos, vengan a esa charla del miércoles porque no sé qué tanto saben de género, pero en la UNA esta profesora es como un gurú del género. Solo la vamos a tener una hora, pero para que nos cueste un poco de qué consiste y eso, ¿no? Ella trabaja en el CURLA, se llama Vanessa Siliazar. Y el jueves vamos a tener a la encargada del CDA de la 15 de septiembre, que es un proyecto bastante exitoso y bonito a nivel comunitario. Y van a entender ustedes la figura de qué es un CDA, quién lo financia, cómo se sostiene, qué proyectos tiene, cómo ha generado un impacto en su comunidad. Y quien lo dirige es una muchacha que se llama Edna Villafranca. Entonces Edna es una persona de la comunidad que ha sacado adelante este proyecto. Solo para que lo sepan. Mañana vamos a tener clase teórica conmigo y el miércoles y el jueves vamos a ver estas experiencias y el viernes tenemos el examen. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta? ¿O paramos? Doctor, con respecto a las tareas, ¿cree Sí, que es posible si nos puede dar más tiempo hasta el domingo? sí, claro, por supuesto. Yo las cambio ahí en el campus. Ok, está bien, gracias. Ok, ¿más consultas, comentarios? ¿No? Ok, bueno, ya lo último, decirles que... Último, Dígame. con respecto a la guía que usted dejó de aquellas preguntas, Sí. si no encontramos la respuesta de una, bueno, había una que decía sobre el desarrollo, que cuando llegó a Bueno, Latinoamérica y si no América. encuentra, responda que no la encontró. No encontré respuesta a esta pregunta. Pero no vayan a Ah, salir con que no encontraron respuesta a 5 todas, preguntas. ¿Ok? está bien, Si no sí. encontramos, no encontramos. El ejercicio lo desarrollamos casi en la clase. ¿Qué más?
vamos a tener un componente cultural del desarrollo local, ya concertado, para que sepan. Alguien que hace música vendrá a la clase y contará un poco cómo desde la música se puede generar desarrollo local. Y quiero traer a Roger, que es pintor, para que nos cuente también un poco cómo él, desde el teatro y la pintura, considera que podemos generar desarrollo local. Hago todo esto para que vean cómo es de transversal el desarrollo local y abarca todos los ámbitos. Entonces, serían los siguientes ponentes para después de vacaciones, ¿ok? Si no hay más, pues buenas noches, gracias por venir a la clase, nos vemos mañana a las 8:05. Gracias, buenas noches. Buenas noches.